Bueno, muchas gracias por la invitación. Si uno se pregunta por los límites del mercado, yo diría esa es una segunda pregunta. La primera pregunta es, ¿cuál es la razón afirmativa para tener mercados en primer lugar? Es decir, ¿qué razón hay para que haya mercados? Y yo creo que hay una respuesta positiva, no es solamente una respuesta, por así decirlo, instrumental. Hay una respuesta no instrumental a esa pregunta, y la respuesta es que digamos, la lógica del mercado es que yo entro en relaciones con los demás que son reconducibles a ejercicios de mi autonomía. Y entonces la idea de que yo me obligo para con los demás a través del contrato es la idea de que mis obligaciones con los demás no vienen dadas por mi lugar natural o tradicional en la sociedad, y en ese sentido no cabe ninguna duda que el mercado es un avance emancipador, como por lo demás aparece en las primeras páginas del Manifiesto Comunista, ya dicho de ese modo. Y entonces la pregunta por los límites es la pregunta por si este espacio que es emancipador tiene o no tiene un aspecto oscuro, porque si no tiene un aspecto oscuro, si es pura ganancia, si es pura emancipación, entonces la conclusión obvia será no tiene límite alguno. Para plantearse la pregunta por los límites, uno tiene que plantearse la pregunta por qué aspectos deficitarios hay en un contexto de mercado. ¿Por qué podría en principio ser problemático? Y como es problemático, ¿por qué podría en principio plantearse la pregunta por si sería bueno que hubiera esferas de la vida en la cual esa racionalidad, esa lógica de interacción no sea la lógica o la racionalidad aplicable? Y yo creo que hay una respuesta. Es decir, hay una dimensión deficitaria en la relación de mercado. Y uno podría ponerlo de la siguiente manera, no necesariamente es la más importante, pero considerando los 7 minutos y la posibilidad que tendremos de volver después sobre esto, uno podría decirlo de la siguiente manera. Lo que uno hace en el mercado es usar el poder que tiene para avanzar los intereses propios. Y entonces, lo que cada uno recibe en el mercado está directamente vinculado, es consecuencia de lo que uno tiene para ofrecer. Y entonces el mercado es el mecanismo a través del cual cada uno usa el poder que tiene para lograr lo que quiere. Y la pregunta, entonces, la pregunta pública, es si no habrá algunas dimensiones de la existencia en las cuales la medida en la cual cada uno reciba no ha de ser el poder que tiene, y poder lo uso aquí en el sentido más lato posible, ¿no? Entonces, no habrá algunas esferas de la vida en la cual la medida en que cada uno reciba no ha de ser el poder que tiene, sino ha de ser una medida igualitaria. Es decir, si hay alguna dimensión en la cual nos interesa a todos, que todos concurramos como iguales, y que por consiguiente lo que cada uno reciba no esté medido por lo que cada uno diferenciadamente tiene, sino esté medido solamente por el estatus de ciudadano que cada uno tiene. Y ese es el argumento para decir que hay ciertas... Bueno, ese fue primero el argumento para decir que es necesario, por ejemplo, que los procedimientos de determinación de la voluntad política sean procedimientos que corresponden al estatus de ciudadano. Y por eso el voto no se puede comprar. Y entonces el voto no está en el mercado. Eso por supuesto plantea lo que estamos viendo que hoy día está en discusión, ¿no? Si hay maneras indirectas de comprar el voto y si es problemático que haya maneras indirectas de comprar el voto. Y en principio lo que uno debe decir, supongo yo, es precisamente cuando se trata de concurrir a formar la voluntad política, todos contamos como iguales. Y el hecho de que tengamos diferencias de poder fáctico, en el sentido de que fácticamente tengamos magnitudes distintas de poder cada uno, en principio debería ser irrelevante. Por supuesto, las instituciones o las reglas no lo hacen entera y totalmente irrelevante, porque las reglas nunca logran su finalidad de modo completo, pero la pretensión de la institucionalidad democrática es que en esa dimensión, esa no es una dimensión de mercado, donde cada uno usa todo el poder fáctico que de hecho tenga para lograr sus fines, esa es una dimensión de ciudadanía.
Entonces los derechos políticos son la primera ampliación de la idea de ciudadanía en desmedro del mercado. Esa es una esfera donde yo supongo que no hay mayor discusión que esa esfera constituye un límite del mercado. Y entonces la pregunta siguiente es, ¿no habrá otras esferas? Y la lógica, el argumento detrás de derechos sociales, es decir, que hay ciertas condiciones o ciertas dimensiones del bienestar de cada uno, respecto de las cuales también hemos de concurrir como ciudadanos, y por consiguiente, lo que cada uno reciba debe estar vinculado al estatus de ciudadano de cada uno, y no al hecho de que cada uno tenga diferencias de poder fáctico. Ese es el argumento para producir esta segunda ampliación. La primera ampliación, el primer tipo de límites que uno encontraría, y que yo supongo que es relativamente pacífico hoy por hoy, es los derechos políticos, y la segunda es derechos sociales. Y la pregunta respecto de eso, antes que discutir sobre derechos sociales como un eslogan, la pregunta genérica yo la plantearía de la siguiente manera. Hay algunas dimensiones del bienestar que, respecto de las cuales todos hayamos de concurrir como ciudadanos iguales, más que como agentes de mercado, que cada uno de los cuales busca lo suyo en la manera en que puede. Y yo diría que lo que está en discusión hoy día es que sí hay algunas de esas. Y yo diría la primera de esas, la que es más obvia, es la educación. Y por eso se ha hablado todo esto de la educación como un derecho social, la educación como una esfera en la cual lo que cada uno recibe, las oportunidades de desarrollo de la personalidad que cada uno recibe, están vinculadas o se pretende que estén vinculadas al estatus de cada uno. Todos somos iguales como ciudadanos, más que al hecho de haber tenido la fortuna de contar o no contar, de acuerdo al lugar donde cada uno nació, con recursos para comprar mayores oportunidades de desarrollo de la personalidad. Y 7 minutos. Axel Kaiser. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación a discutir este tema tan relevante. A mí me parece que es un poco redundante la pregunta si el mercado requiere de ciertos límites, porque la verdad de las cosas es que el mercado son límites para la interacción humana y límites que consisten, ¿no es cierto?, en el respeto por derechos de terceros con aquellos con los que interactuamos. Yo podría hacerme de la propiedad que ustedes tienen violentándolo, ¿no es cierto? Podría robarles, podría estafarlos, podría hacer un montón de cosas. Como por lo demás hicimos los seres humanos durante mucho tiempo, las guerras tribales y todo eso fueron en general guerras por saquear al prójimo, ¿no es cierto? O saquear al vecino. Pero el mercado, ¿qué es lo que supone? El mercado supone que ustedes no pueden hacer eso. El mercado supone, mire, usted tiene una cierta libertad de acción que termina en la libertad de acción y los derechos del prójimo, entre otros el derecho de propiedad del prójimo. Entonces, esto es como un juego de fútbol. Imaginemos lo que es un partido de fútbol. Ustedes tienen ciertas reglas. No pueden jugar con la mano, no pueden faulear al otro jugador. Y el partido se desarrolla de acuerdo a estas reglas de manera espontánea. Los jugadores hacen los pases que tengan que hacer, hacen las fintas que tengan que hacer y los goles que quieran hacer. ¿Se fijan? Pero hay ciertas reglas que están fuera del mercado. Como así hay reglas o cosas que están fuera del fútbol, que el caso del doping es uno de los ejemplos, como por ejemplo el caso del fraude, el caso de Penta, todas estas cosas están fuera de la lógica del mercado. Entonces, el mercado supone límites, y cuando abusan de esos límites, cuando hay abusos, como lo hemos visto en Chile, nos indignamos, porque suponemos que tiene que haber un principio de honestidad involucrado en la interacción de seres humanos, en lo que llamamos mercado. Ahora yo quiero decir una cosa, el mercado no es algo que se construya a partir de algún tipo de poder. El mercado es algo que emerge espontáneamente una vez que se han creado las condiciones. Los seres humanos, dice Adam Smith en la riqueza de las naciones, tienen una tendencia a intercambiar, ¿no es cierto? Y obviamente a también buscar salir adelante y sacar adelante a su familia. Entonces, es perfectamente concebible una sociedad en que no exista ningún derecho social de ningún tipo, en que el Estado garantice la máxima libertad negativa para todos los integrantes, y en que no exista mercado. Es concebible, ¿por qué? Porque si ustedes le reconocen a las personas la libertad de desarrollar su proyecto de vida como ellos estimen, y ese para mí es el principio fundamental sobre el que se justifica la condición de ciudadano, si ustedes reconocen ese derecho, teóricamente, esto en la práctica no va a pasar, pero teóricamente, todos podemos decir, ¿sabes qué más? Convirtamos en una sociedad autárquica donde cada uno se provee a sí mismo, y no existiría mercado. Teóricamente eso es posible. Ahora, la historia lo que muestra es que los seres humanos siempre hemos tenido lo que Adam Smith observó, que es esa tendencia a intercambiar. ¿Por qué?
Porque obviamente esto nos permite a nosotros mejorar la calidad de vida, y eso tampoco creo que hay mayor discusión, de que el sistema de mercado es el que permite la mayor prosperidad en general para la sociedad, ¿no es cierto?, desde el punto de vista material. Entonces, a mí me parece que lo relevante es eso, y yo quería acá citar, porque me parece muy importante, dice también de pronto la fuente en todas estas discusiones, la contribución que ha hecho el mercado en materia de paz, porque el mercado, por definición, como les explicaba yo, son relaciones voluntarias. Implica que ustedes no tienen autorización para utilizar la violencia sobre otro para servir sus fines. Por mucho que necesiten ustedes de la propiedad de otro para satisfacer una necesidad urgente, si ustedes reconocen al otro un sujeto de la misma dignidad y por lo tanto le reconocen igualdad ante la ley, ustedes no tienen derecho a someterlo por la fuerza a que les trabaje gratis o a que les dé parte de la propiedad que legítimamente, estoy hablando, haya conseguido, ¿verdad? Ustedes no pueden instrumentalizar a otra persona para satisfacer sus propios fines. Ese es el principio a mí esencial que se transgrede con la idea de los derechos sociales. La idea de los derechos sociales suponen, fíjense ustedes, que ustedes tienen derecho a ciertos bienes materiales, pero que ustedes no han dado nada a cambio para conseguirlo, ¿verdad? No han dado nada a cambio, porque por eso es un derecho, ese es el punto de Fernando. Ustedes tienen derecho a algo independiente de que ustedes puedan otorgar una contraprestación o no. Bueno, pero alguien tiene que proveerles a ustedes de eso, alguien lo tiene que producir. Entonces el Estado obviamente tiene que quitárselo a algunos para dárselo a otros. Si no hubiera Estado, ¿no es cierto?, y si hiciera esto de forma directa, ustedes tendrían que ir a donde la gente que tiene y violentamente confiscarles lo que voluntariamente no le están dando. Ahora, todo esto obviamente, los derechos sociales tienen una derivada económica, que es muy relevante, y que en los países de Europa, y aquí tengo algunas citas que lo prueban de estudios, los países ya no pueden financiarlo. Esa es la verdad de las cosas. Esa es la derivada económica, que es distinta que el argumento moral que estamos debatiendo. Pero yo quería ir a un estudio de Steven Pinker, profesor de la Universidad de Harvard, sobre el rol del mercado, para que vean que esto hay evidencia también empírica y no solo un tema de teoría, sobre el rol del mercado en la historia humana. Él tiene un estudio sobre la violencia, la historia de la violencia en el mundo. El profesor de Harvard, es un estudio muy importante donde dice que el mercado, el comercio, elimina el incentivo del adversario a atacar, ya que beneficia intercambios pacíficos de igual modo a todas las partes, ¿no es cierto? Una vez que la gente entra en relaciones de intercambio voluntarias, eso es el mercado, se ven incentivados a tomar perspectivas del otro para hacer el mejor negocio, lo que a su vez puede llevarlos a la consideración respetuosa del interés de los demás. El mercado es, por definición, respetar al otro. Que satisfaga todo lo que necesitamos, no, ese es otro tema. Pero ojo que sí, hay que respetar al otro, ¿no es cierto? Y dice Pinker, y dice que esta es una de las razones principales del declive de la violencia, el comercio, en la historia de la humanidad. Lo dice en su estudio sobre la violencia, que son como 800 páginas, una cosa bien larga. Dice, las élites intelectuales y culturales siempre se han sentido superiores a la gente de negocios, y no se les ocurre atribuirle a los comerciantes algo tan noble como la paz. Tiene muchos ejemplos de esto, y la verdad es que yo quiero dejarlos con esa reflexión. Si no tuviéramos un sistema de intercambios voluntarios en que reconocemos en el otro derechos fundamentales que no podemos pasar a llevar, ¿verdad?, ¿cómo nos haríamos o cómo crearíamos la riqueza que necesitamos? ¿Cómo haríamos de la propiedad que otros ofrecen? El problema del estatus de ciudadano a mí me parece que se sigue de esta lógica. Si reconocemos en todos un fin en sí mismos, como diría Kant, y Kant aceptaba la desigualdad que Fernando no acepta, entonces no podemos obligar a otros por la fuerza a satisfacer necesidades que podamos tener. Y termino diciendo una cosa, hay toda una dimensión económica de esta discusión que hay que considerar, porque a mí no me interesa la igualdad de educación, a mí me interesa que todos tengan buena educación. Entonces es mejor tener un sistema donde haya desigualdad de educación, con esto cierro, desigualdad de educación para todos, pero en que todos tengan muy buena educación, a un sistema donde todos tengan educación igualitaria y sea de pésima calidad para todos. Bueno, muchas gracias, Joaquín, por la invitación, sobre todo considerando que a diferencia de quienes me acompañan en el panel, yo estoy recién comenzando en estos asuntos, llevo bastante menos años que los compañeros de panel, que en ese sentido con Fernando tenemos un punto de encuentro que es nuestra falta de cabello, pero eso es solo engañoso y circunstancial. Yo voy por las mismas. Sí, sí, Axel va por las mismas. Es un accidente en el sentido tomista. Por lo mismo, yo, en el tiempo que tengo, quisiera simplemente compartir algunas intuiciones que tengo sobre este tema
pero que sin embargo me parecen bastante importantes al momento de preguntarnos sobre los límites del mercado. Y en particular quisiera compartir con ustedes 3 puntos, 3 intuiciones. La primera es una prevención al momento de aproximarnos a este problema, y las 2 siguientes dicen relación más bien con todo aquello que existe fuera del mercado y que tenemos que tener a la vista. Lo primero entonces, les decía, es una prevención. A mí me parece que muchas de las dificultades que surgen o que parecieran surgir cuando nos preguntamos por este tipo de problemas tienen que ver con ciertas concepciones algo estrechas o reduccionistas que están difundidas sobre la relación entre mercado y moral. A mi juicio, algunos se aproximan al problema desde una visión muy negativa, muy pesimista, como si el mercado fuera poco menos que un juego de suma cero. Otros, en cambio, se aproximan al asunto de una visión quizás excesivamente optimista, como si el mercado fuera un sinfín de acuerdos voluntarios mutuamente beneficiosos. Yo pienso que las cosas no son tan así en ninguno de los dos sentidos, que es muy difícil generalizar de esa manera, que no se ajusta tanto a la realidad estos tipos ideales, sino que los asuntos son mucho más complejos. Al pesimista, por ejemplo, podríamos preguntarle si es que no podemos pensar que la interacción del mercado en cuanto tal es de algún punto de vista beneficiosa u oportunidad de despliegue humano, de florecimiento, de realización. Al optimista podríamos preguntarle por su parte si es que no es sensato tomar resguardo con una expansión de la lógica del mercado más allá de la esfera de los intercambios, o si no podemos pensar que acuerdos aparentemente voluntarios en verdad dicen relación con personas que, dadas sus circunstancias sociales, tienen una voluntad muy disminuida y que en verdad no son tan libres al momento de contratar. Por lo tanto, a mí me parece que tenemos que alejarnos de estos tipos muchas veces ideales y mirar la realidad en su conjunto, y esta prevención tener a la vista al aproximarnos a este problema, porque como todo humano esto es muy ambiguo y por tanto hay que considerar las 2 caras de la moneda al reflexionar al respecto. Eso es lo primero, una prevención. Lo segundo que quisiera hablar es sobre todo aquello que existe fuera del mercado, todas aquellas realidades que están más allá de la esfera de los intercambios voluntarios con los que en general nosotros asociamos justamente el libre intercambio a la esfera del mercado. ¿Y qué es lo que existe fuera del mercado? Bueno, por de pronto, las relaciones familiares, en las cuales nosotros no funcionamos bajo la lógica del intercambio del beneficio. Ciertamente una madre, cuando se levanta en la noche a ver a su guagua, tiene interés en el asunto, pero no obra por mero interés, lo hace buscando el bien de su hijo. Es lo propio también de la esfera de la amistad. Es lo propio de la libre asociación civil, sin la cual no explicaríamos la existencia de Bomberos de Chile, la existencia del Hogar de Cristo, la existencia de actividades como esta. Esa esfera de lo gratuito, de lo comunitario, de buscar el bien del otro, no funciona bajo la lógica del intercambio, aunque la podamos describir externamente a veces como mercados entre comillas, pero lo cierto es que no consisten en eso. Y esa esfera, insisto, de las relaciones familiares, de la amistad, de la asociación civil, explica buena parte de nuestras conductas, de nuestras acciones, de nuestras inquietudes, y en esa esfera nosotros buscamos el bien del otro, no solamente el propio interés, o dicho en otros términos, buscamos nuestro bien, pero aspirando al bien del otro. Esa es una esfera súper importante, y es la esfera de lo gratuito, de lo comunitario, y que importa si es que, y aquí paso al tercer punto que quisiera hablar, advertimos que el mercado necesita de esas realidades para funcionar bien. Si algo hemos aprendido en el Chile del último tiempo, es que el mercado no se basta por sí mismo, no se basta por sí solo. Necesitamos respetar las reglas, necesitamos un mínimo de honestidad, necesitamos, huelga decirlo en el Chile de hoy, una mínima base ética para que el mercado pueda cumplir su papel, para que pueda funcionar por sí solo. Pero el asunto es que el mercado no es capaz de proveerse a sí mismo esa mínima base ética, esa mínima base moral. Necesita justamente de aquello que está fuera del mercado. Y eso nos marca una esfera muy clara, muy delimitada, de límite de la acción del mercado. No porque el mercado, insisto, sea algo que sea malo en sí mismo, no porque necesariamente vaya a ser el mercado un juego de suma cero, sino porque para funcionar bien el libre intercambio presupone ciertas actitudes, ciertas conductas, ciertas virtudes que no es capaz de proveerse por sí mismo, que presuponen, incluso en la esfera del intercambio, en alguna medida, buscar el bien del otro. Pues bien, eso es, a mi juicio, lo que muchas veces se pierde de vista cuando nosotros enfrentamos estos temas.
A veces caemos en algunas reducciones como las que indicaba la primera prevención, pero muchas otras veces, sobre todo aquellas personas que vienen más bien del mundo de la ciencia económica, dejan de ver que el hombre en realidad no es el homo económicus que muchas veces se caricaturiza, que no somos personas que busquemos simplemente la utilidad, sino que en buena parte de nuestra vida buscamos el bien del otro y que incluso en la esfera del intercambio necesitamos esa base, esa esfera, esa órbita de buscar el bien de los demás para que el mercado cumpla su papel. Eso, a mi juicio, marca de manera muy fehaciente, muy clara, muy nítida, cuáles son los límites del mercado. El mercado es una oportunidad de florecimiento humano, pero al mismo tiempo tiene otra cara, que es que si expandemos su lógica a esferas que no le son propias, ciertamente los resultados pueden ser indeseables. ¿Y qué es lo que necesitamos? Con esto voy concluyendo, entiendo que me queda muy poco tiempo. ¿Qué es lo que necesitamos para resguardar esa esfera de lo gratuito y de lo comunitario? Bueno, al igual que todo lo humano, necesitamos hablar de cosas que hoy día son impopulares. Necesitamos en particular hablar de virtudes que el mercado, insisto, no es capaz de proveer por sí mismo. Muchas gracias. A continuación vienen las preguntas cruzadas. 1 minuto para formular la pregunta, 1 minuto para responderla. Parte en el mismo orden. Fernando. Yo le preguntaría a Axel, porque a mí me sorprende la manera en que se moraliza lo que no es moral. Axel dice que en el mercado yo no puedo instrumentalizar al otro, que no puedo yo tomar la propiedad de otro, y a mí me parece eso flagrantemente falso. En el mercado mi relación con el otro es puramente instrumental, a mí no me interesa el otro. Claro, Adam Smith dice, no es por la benevolencia del panadero que el cliente recibe pan. Yo no voy donde el panadero a decirle tengo hambre, yo voy a decir donde el panadero a decirle tengo dinero, y usted puede quedarse con dinero. Entonces pensar que en el mercado no instrumentaliza al otro es no entender para nada el mercado, pensar que no puedo tomar la propiedad del otro. Yo puedo tomar la propiedad del otro en la medida en que pueda, ojo, si la ley me lo permite. Claro, él dirá, el mercado necesita leyes que pongan límites, está bien, pero si la ley me permite y tengo condiciones fácticas suficientes para celebrar un contrato por el cual yo pago a mis proveedores a 120 días y el proveedor se ve en la situación de que si no contrata conmigo no vende, bueno, yo me puedo apropiar de ese capital por 120 días para usarlo. Entonces, pensar, o sea, yo no entiendo cómo puede alguien pensar en el mercado y creer que el mercado es un contexto en que yo no puedo instrumentalizar al otro. O sea, eso es negar la lógica básica del mercado. Obviamente yo pienso que el que no entiende bien el mercado es Fernando, porque yo a lo que voy es con instrumentalización coactiva. Obviamente podemos entrar en una larga digresión filosófica sobre otros tipos de instrumentalización. Sin embargo, yo quiero preguntarles a todos ustedes en la sala lo siguiente. Si ustedes van a un negocio, y esto va a probar que el punto de Fernando no es correcto en el sentido que lo único que hacemos es maximizar beneficio o utilidad cuando estamos en relaciones de intercambio, que es la teoría de los homus económicos, que el liberalismo clásico rechaza, y la que tú dices que es falsa, y yo estoy de acuerdo contigo. Si ustedes van a un supermercado o a un negocio y compran algo y al vendedor se le olvida cobrarles la plata a ustedes, y saben que si se van de ahí con lo que compraron, nadie los va a pillar y no van a asumir jamás un costo por no haberle pagado, ¿cuántos de ustedes no le pagan y se hacen los lesos? Pregúntense. Yo asumo, obviamente nadie lo va a reconocer aquí públicamente, pero yo asumo que sería una minoría, si es que alguien. ¿Por qué? Porque dentro de las relaciones de mercado también son seres humanos actuando y nos preocupamos, como dice James Buchanan, hay un deber ético kantiano también, ¿no es cierto?, de hacer lo correcto porque es correcto y no solo porque me estoy beneficiando. Y por eso respetamos los contratos también, no solo porque nos benefician. Recordemos que tienen cada uno de ustedes un derecho a réplica, 2 derechos a réplica o dúplica. O sea, yo creo que apelar a lo que pasa de hecho tiene el problema de que eso no explica en qué sentido la acción del que dice, no, si yo le voy a pagar igual aunque no me cobra, es resultado de la interacción de mercado. Yo diría, en términos de la fría racionalidad de mercado, lo que es racional para ese sujeto es no pagar. Claro, lo que Axel ha mostrado es que los seres humanos no nos relacionamos todo el tiempo como agentes de mercado, pero mientras más dominante sea la racionalidad de mercado, más común va a ser que el que puede no pagar, por ejemplo, el que puede no pagar el Transantiago, no lo va a hacer. Por supuesto, en la medida en que haya un ethos de no mercado, de respeto recíproco, eso va a ser una conducta extraña. En la medida en que el ethos empieza a ser modificado por la racionalidad de mercado, entonces el que paga cuando no le piden que pague, queda como, si me perdonan la expresión, como huevón,
Y el que no paga queda como vivo, y el vivo gana y el que bueno, pierde. Eso es la racionalidad del mercado. Mira, lo que ocurre es que Claudio tiene toda la razón. Hay literatura económica que habla de lo que se llaman los costos de transacción, que básicamente son los costos de utilizar el mercado. En la medida en que la gente es más honesta y más respeta al prójimo, más eficientes son los mercados, más fácil es hacer negocio, más fácil es cerrar los contratos. Por lo tanto, la lógica del egoísmo, del homo economicus, incluso es contraria a las reglas del mercado, digamos, a la lógica más profunda del mercado. Ustedes tienen, si van a una sociedad en la cual, por ejemplo, todos hemos tenido la experiencia, y esto varía de una cultura a otra, en Europa ustedes van a hacer un contrato de arrendamiento, ni siquiera lo firman. Acá tienes que pasar por 30 papeles notariales y todo lo demás. ¿Por qué? Porque somos mucho más desconfiados los unos de los otros. Entonces, cuando tú tienes niveles de confianza personal o interpersonal mucho más alto, porque tú respetas al prójimo y sabes que el prójimo te va a respetar, ahí es cuando el mercado realmente está funcionando bien. Y Adam Smith, en la teoría de los sentimientos morales, dice que no se puede prosperar, y termino con esto, en el mercado si ustedes no tienen cierto conjunto de virtudes, de lo que estás hablando tú, que acompañan tu desarrollo profesional. Eso es lo que dice Adam Smith. Por lo tanto, las virtudes son parte fundamental y constitutiva del orden de mercado. ¿Me toca hacer una? Yo quiero preguntar a Fernando ahora. Sorry, pero... Mi pregunta es la siguiente. La teoría de los derechos sociales, o los derechos sociales en general, suponen obviamente que el Estado intervenga, ¿no es cierto?, y redistribuya riqueza. Max Weber define el Estado como un grupo de seres humanos que controla dentro de un determinado territorio el uso legítimo del monopolio de la violencia, o la violencia física. Eso es lo que más o menos lo define así. Entonces mi pregunta, Fernando, es la siguiente. ¿Tú reconoces, independiente de que consideres que pertenece al estatus de ciudadano, el tener acceso igualitario a cierto tipo de bienes, pero reconoces que ese acceso se fundamenta sobre el uso de la violencia que el Estado tiene que hacer sobre ciertos grupos ciudadanos para beneficiar a otros, o sobre todo los ciudadanos para beneficiar a todos, como quieras ponerlo en términos prácticos, pero que se fundamenta en el uso de la coacción y la violencia física finalmente, sobre esos mismos ciudadanos a los cuales hay que garantizarles ese acceso? Bueno, yo diría, en algún sentido sí, en el mismo sentido en que el mercado descansa en eso mismo, porque el mercado supone que hay reglas que prohíben la toma de la propiedad del otro, prohíben el engaño, prohíben, etcétera, y esas reglas también descansan sobre la coacción. Entonces, claro, si uno adopta una óptica hobbesiana, sin esa coacción, sin ese poder estatal definido en esos términos, que yo no creo que sea la mejor manera de definirlos, pero tomo los de la pregunta, sin eso, la vida es solitaria, pobre, desagradable, bruta y breve, como sale en el Leviatán. Y ahí no hay, y lo que le preocupa a Hobbes es que ahí no hay intercambio, no hay mercado, no hay nada más. Entonces, claro, para poder tener política, para poder tener convivencia en condiciones de reconocimiento, es necesario la coacción, si lo quieres poner en esos términos hobbesianos. Entonces, y claro, solo hay ciudadanía en la medida en que hay acción política. Ahora, entender que eso significa que la redistribución es correctamente descrita, diciendo que el Estado usa la coacción para quitarle a unos y darle a otros, es no dar cuenta del hecho de que hay mercados, porque hay esos límites de los cuales Axel hablaba en su presentación inicial, y en las condiciones de sociedades como las nuestras, esos límites existen en virtud de la existencia del Estado y el aparato coactivo, etc. Entonces el aparato coactivo aparece para que pueda haber espacio de paz, precisamente. Para Axel, a ver cómo, ya que estamos de acuerdo en alguna parte según lo que tú decías, sí, estamos. Tú, en más de alguna ocasión, has dado a entender, quizás te hemos entendido mal, pero has dado a entender en la prensa de que los niveles de desigualdad que hay en Chile, desigualdad socioeconómica, no serían problemáticos. Al menos así se ha visto. Entonces yo te quisiera preguntar, ¿cómo te haces cargos tú del argumento que dice que los niveles de desigualdad, como los que hay en Chile, son un problema no solo económico, en cuanto puede dificultar eventualmente el crecimiento y esas cosas, sino incluso político, en cuanto una comunidad presupone un cierto grado de unidad contra la cual atentan distancias tan grandes, en la cual los que tienen más son tan distantes de los que tienen menos que se olvidan de esa realidad, de los que tienen menos
tienden a ser resentidos, bueno, en fin, una cuestión que ya está en la política de Aristóteles insinuada. ¿Tú ves que la desigualdad como la que hay en Chile es un problema, sí o no, y por qué? A ver, primero partamos diciendo que la desigualdad en términos absolutos en Chile ha caído de manera sistemática y sostenida según toda la evidencia que existe en los últimos 30 años. Partamos diciendo eso. En segundo lugar, continuemos diciendo que la desigualdad intergeneracional en Chile, según el estudio del profesor de esta universidad, Claudio Zappelli, ha disminuido de manera dramática en los últimos 30 años en Chile. Sigamos diciendo eso. En tercer lugar, digamos que incluso el índice Gini, el famoso índice Gini, que es un muy mal indicador por diversas razones, ha mejorado. Partamos diciendo eso también. Ahora, para ir al fondo de tu pregunta. Filosóficamente, para mí la desigualdad no es un problema, en la medida en que se sigue de la actuación libre, voluntaria y honesta de diversas personas. Si todos acá nos reconocemos el derecho a perseguir nuestros proyectos de vida y tenemos distintas suertes, tenemos distintas capacidades, distintas disposiciones a lo que sea, al trabajo, a lo que sea, y de ahí salen resultados distintos, en la medida en que no haya habido coacción yo no puedo criticar eso. Y para ir cerrando, el único aspecto en el cual yo creo en que la desigualdad podría llegar a ser un problema grave desde un punto de vista sociológico, cuando, si tú me dices, está comprobado que si tú tienes niveles muy altos de desigualdad la sociedad se desintegra, entonces yo te podría decir, bueno, ahí sí sería un problema. Pero desde el punto de vista económico, no es un problema desde el punto de vista filosófico tampoco, según cómo uno a qué posición adhiera. Sí podría serlo desde el punto de vista sociológico, pero no hay ni una evidencia, y cierro con esto, y acá tengo una cita que después le voy a leer, de que incrementando el tamaño del Estado de la redistribución, ustedes van a reducir la desigualdad, incluso muchas veces incrementa la desigualdad. Sí, la réplica es para precisar. Claro, la pregunta no es sobre la desigualdad en abstracto, sino que es sobre los niveles de desigualdad en países como Chile. Ahora, tú dices, eso quizás puede ser un problema sociológico, pero bueno, eventualmente tenemos buenas razones para pensar que hay algún tipo de influencia en los niveles de desigualdad, en los índices de confianza, en el creciente malestar respecto a las élites. ¿Tú no ves que, insisto, situados en la realidad chilena, puede haber algún tipo de problema a esa índole? Pero suponte que yo te encuentro la razón, y ustedes saben que la desigualdad en Chile ha sido históricamente muy alta. Hay estimaciones para el índice Gini de 1870, y durante todo el siglo XX permaneció más o menos igual, ¿no es cierto? No es un tema, y tuvimos todos los sistemas económicos imaginados. Pero suponte que yo te encuentro la razón a ti. Bueno, what's next? ¿Cómo resolvemos el problema? Entonces, aun si yo estuviera de acuerdo contigo, la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Incrementamos el tamaño del Estado para resolver el problema de la desigualdad? Mira, si tú me das un segundo a ver si lo encuentro aquí, porque se me olvidó corchetar esta cuestión. Hay un estudio de profesores de Robinson y Acemoglu de la Universidad de Harvard, que no son precisamente neoliberales, en que ellos prueban que no hay tal cosa como redistribución que disminuya la desigualdad en una serie de países, un montón de países que estudiar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Muchas de esas rentas que el Estado redistribuye son capturadas por grupos de interés, como lo estamos viendo hoy día en Chile, ¿no es cierto? En que toda la clase política está de alguna manera directa o indirectamente asociada con grupos empresariales, y después hay grupos de interés gremiales y grupos de interés ciudadano y todo que quieren agarrar algo de lo que se está repartiendo. Entonces, ojo, porque aunque estuviera de acuerdo contigo, la solución no es tan simple como incrementar el tamaño del Estado. Y no encontré la cita. A continuación viene espacio de 10 minutos para preguntas del público. Estaba dirigida a todos los participantes. ¿Puede un mercado como el chileno autorregularse, dada su naturaleza en que pocos núcleos económicos controlan los principales rubros del comercio y la economía? ¿Cómo respondemos a la desconfianza de la ciudadanía producida luego de los últimos casos de colusión, de financiamiento a la política y laborales? Parte para ir al grano, dado que es para todos, a mí me parece que ningún mercado puede por sí solo autorregularse, y eso se vincula con lo último que respondía Axel. Obviamente que la solución automática no necesariamente es más Estado, pero sí puede ser un Estado distinto, una regla institucional diferente, lo cual exige analizar caso a caso. ¿Y cómo respondemos a la situación en Chile? Bueno, la respuesta tiene que ser, por un lado, no pretender, aunque cada vez lo insinúan menos me parece a mí, pero no pretender que la justicia no actúe o algún tipo de arreglín que prive de sancionar todo lo que haya que sancionar. Y por otro lado, una respuesta política firme que tiene que ver no necesariamente con más leyes, también pueden ser por cierto, sino con señales y con hechos claros que son los que, al no haber existido, a mí me parece, han desencadenado esta situación. O sea, yo creo que el mejor ejemplo de eso, pero que existe un problema político, me parece a mí, es la actuación que tuvo la presidenta
una vez que se supo lo del caso Cabal. A mi juicio, buena parte de lo último que ha pasado, no de todo el problema, tiene que ver con una falta de acción política para dar señales ejemplificadoras y mandar señales claras de que esto no va a seguir ocurriendo. Fíjense que yo creo que este problema es mucho más complejo que cambiar leyes o cambiar instituciones formales. Lo más relevante que en el desarrollo de un país, tanto cultural, intelectual como económico, al final son las instituciones informales, que la teoría económica llama informales. Lo que tú hablabas, las virtudes, los valores, la cultura. Eso es mucho más importante que decir vamos a hacer una nueva constitución, arreglamos los problemas, cambiar un papel por otro y se arreglan las cosas. A mí me parece que lo que nos falta a nosotros es avanzar desde el punto de vista de la cultura, de nuestros hábitos, de nuestra confianza en los demás y de partir dando el ejemplo en las cosas más pequeñas, de respeto por el prójimo, de los proyectos de vida del prójimo, de no chaquetear al que le está yendo bien, todo ese tipo de cosas forman parte de un ethos, de una cierta cultura y costumbre, y yo creo que una de las formas de avanzar, más allá de las reformas legales que se pueden hacer, a mi juicio no van a resolver el problema de fondo, vamos a tenerlo en un tiempo más de nuevo, creo que es un esfuerzo que cada uno tiene que hacer en su entorno familiar y en todos lados, por, como decías tú, desarrollar virtudes. A mi juicio, a la larga, eso es lo que resuelve los problemas y no modificaciones legales por problemas coyunturales. Sí, bueno, esta pregunta se relaciona con lo que había dicho Axel antes, que es una cuestión sobre la cual a mí me interesaría volver. Porque claro, nos podemos poner todos juntos a predicar sobre la necesidad de ser bueno y de respetar al prójimo, etcétera, y está bien, y todos vamos a estar de acuerdo, si no hay que apropiarse del dinero del otro, entonces no hay que pagar a 120 días, ojalá puedas pagar al día. Pero yo creo que uno tiene que pensar, ¿por qué van a surgir estas virtudes? ¿Por qué yo voy a confiar en el otro? ¿Qué razón tengo para confiar en el otro? ¿Qué razón tengo yo en el mercado para pensar que el otro no se relaciona conmigo con el objeto de él enriquecerse? Yo diría pensar que la relación de mercado no es así, es ingenuo. Está bien, el punto de él es, por eso mismo, el mercado librado a su propia lógica destruye todo esto, ¿no? Todos los sólidos se desvanecen en el aire y esto termina una guerra jovesiana de todos contra todos y por lo tanto es necesario que haya algo, virtudes, coacción estatal, etcétera, que permita que haya mercado por la vía, por ejemplo, de prohibir el robo. Está claro eso. Pero el problema es de dónde vienen esas virtudes. Esas virtudes, claro, él cree que vienen del hecho de que prediquemos. Entonces nos sentamos aquí y nos paramos, es tan importante porque el prójimo, es bueno respetar al prójimo, entonces no tratar de apropiarse de todo, está bien. Y yo con él feliz, y cuando uno predica es gratis. El punto es de dónde surge este ethos que se encuentra con un problema en la lógica de mercado. Y el problema con que se encuentra es que el que infringe ese ethos, sobre todo cuando el mercado no es cara a cara, porque yo no me voy a topar con él mañana, cuando el que infringe ese ethos resulta que gana. Porque el que no le paga al tipo cuando se le olvida cobrar, ese gana porque se queda con el dinero también. Y entonces, si el que infringe el ethos gana, y el que juega conforme al ethos pierde, en el tiempo, ustedes pónganle fast forward, ¿qué es lo que va a pasar? Que se van a generalizar los que lo infringen. Esta pregunta va dirigida a Axel Kaiser. Si la educación gratuita y de calidad exigida es, a propósito de nada, de dar nada a cambio, ¿qué son los impuestos? O en otras palabras, la contribución de cada uno al sistema. Un minuto. Fíjate tú que eso me da la razón esa pregunta, porque evidentemente tú para la educación gratuita, lo que está diciendo esa pregunta es que no existe. Es falso que haya una cosa así como la educación gratis, hay que financiarla con impuestos, ¿verdad? Pero ¿qué significa eso? No tiene sentido decirle a la gente que va a la universidad, ¿no es cierto?, y hace una inversión en su propio futuro para rentabilizarla también, ¿no es cierto?, porque la gente no va a la universidad solo para pasarla bien, que tú, en definitiva, le cobres un impuesto solo a la gente que va a ir a la universidad para después devolvérselo a la universidad, para eso que la paguen directamente y te ahorras el tema administrativo burocrático. La razón por la cual se promueve una educación gratuita es porque un grupo, el mayoritario del país, los que no van a la universidad, le financian la educación a los que sí van a ir a la universidad. Eso a mí no me parece correcto. Y en segundo lugar, hay un tema que tiene que ver con que es regresivo, con que al final, en todos los países, además donde existe educación gratuita, los estudios te muestran, superior, que la gente que tiende a ir a la universidad es de los sectores más aventajados de la sociedad. Y tú estás haciendo al final una inversión en ti que después tú pretendes rentabilizar. Yo soy partidario de un sistema, como el profesor de Harvard Acemoglu, un sistema de créditos subsidiados, que sean fáciles de pagar,
Y sí soy partidario de cortar las carreras en Chile porque son excesivamente largas y ahí es donde se va una buena parte del costo universitario y no tiene sentido. La pregunta por los límites de mercado puede tener que ver con la apropiabilidad de las cosas. De este modo, ¿qué es lo que hace que una cosa sea apropiable más allá de la ley? Fernando. Es que yo no creo que tenga que ver con la apropiabilidad de las cosas. En principio, las cosas, o sea, no es una característica natural de las cosas que sean apropiables o no apropiables, ¿no? Mientras, digamos, los cuerpos humanos también han sido apropiables en el pasado, ¿no? O sea, yo no creo que la pregunta por los límites del mercado sea una pregunta en el sentido políticamente relevante respecto de sobre qué cosas es físicamente imposible que haya mercado. La pregunta es cuáles son las dimensiones en las cuales nosotros hemos de encontrarnos de modo, no como agentes de mercado, sino como ciudadanos. ¿Cuáles son esas dimensiones? Y si existe alguna de ellas. Esa es la manera en que yo entendería la pregunta por los límites del mercado. A ver, los límites del mercado, ¿qué es el mercado? El mercado somos nosotros tomando decisiones dentro de lo que es nuestro proyecto de vida. Ese es el mercado. Ustedes van, la ropa que tienen puesta en algún minuto la compraron, se fijan, ustedes deciden haber estudiado esta carrera, en fin, todas esas cosas. Ustedes toman decisiones. Ahora, yo digo que los límites del mercado tienen que ser el respeto y por el idéntico proyecto de vida del otro, lo que significa respetar la propiedad y los derechos fundamentales del otro. Eso requiere, obviamente, de una estructura ética que sí se desarrolla culturalmente de manera evolutiva. Yo, a diferencia de Fernando, no creo que el Estado sea la fuente de la moral, yo creo que es la sociedad civil, la familia, la fuente de la moral, y creo que a Fernando igual en su familia le enseñaron algunas virtudes, no creo que haya venido así de la nada, y eso es lo que hay que fortalecer para mantener esos límites de manera vibrante y que sean vigorosos. Pero no es correcto, creo yo, la visión que plantea Fernando de que nos vamos a matar todos contra todos si el día de mañana el Estado no nos obliga a todos a ser gente decente. Porque la verdad es que el Estado, como dice Weber, es también un grupo de personas y por lo que hemos visto ahora último en las noticias no son tan decentes tampoco. Sí. No, obviamente la pregunta tiene un trasfondo filosófico que el tiempo no nos permite entrar, me parece a mí. ¿Qué es lo que hace apropiable una cosa? Tiene justamente que ver con la diferencia entre las cosas y las personas. En extrema síntesis uno podría decir que es la proyección del dominio del hombre que tiene sobre su propia realidad, sobre autoproyectarse, autodeterminarse hacia el bien, lo que permite a su vez apropiarse de cosas ajenas. Pero bueno, eso es un tema de largo aliento. Yo me parece simplemente, aprovechando el tiempo, que hay que precisar un poco más el concepto de mercado, porque Axel lo pone en términos, por momentos, no en toda la presentación, pero por ejemplo recién, excesivamente amplio. El mercado, si uno lo entiende como una relación de personas, así tomando decisiones tan en amplio, uno deja de distinguir la esfera justamente, lo propiamente comunitario, la sociedad civil, de la esfera del intercambio propia del mercado. Entonces yo creo que hay que precisar eso para poder hablar bien de los límites y responder preguntas como esa. Bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación, un agrado estar acá en la casa. 3 ideas para cerrar. La primera, a mí me parece que el debate, aunque ha sido en términos muy cordiales y que se han puesto ciertos puntos de encuentro, igual deja entrever que hay quienes piensan que en el mercado solo hay poderes asimétricos, otros que creen que solo hay consentimiento libre, preponderantemente consentimiento libre. Y como les decía al principio, yo creo que ambas caricaturas son un poco falsas, que en los mercados hay poder y consentimiento, son las dos caras de la misma moneda. El mercado tiene aspectos liberadores y aspectos opresivos que van juntos. Entonces no podemos pensar los límites del mercado sin situarlo, sin contextualizarlo y sin dejar modelos o tipos ideales que muchas veces no existen en la realidad. Lo segundo es que aunque todo puede, o muchas realidades pueden ser descritas externamente en términos de mercado, que es un poco lo que yo creo que pasaba con la última definición de que ofrecía Axel, a mí me parece que buena parte de las realidades importantes de la vida no funcionan en esos términos. Existe mezclado lo desinteresado con lo gratuito. Está obviamente la dimensión normativa, el Estado, la coerción que se ha mencionado, y estas dos dimensiones, la dimensión estatal, la dimensión de la sociedad civil, de lo gratuito, lo comunitario, tienen al menos tanta importancia como el mercado, y más aún, ahí aparece en tercer lugar que si bien esta dimensión justamente de lo gratuito, lo desinteresado, lo comunitario, la asociación civil puede descansar en términos económicos en el intercambio, lo cierto es que el intercambio para funcionar bien descansa en la esfera
que, como se decía acá, le enseña virtud a las personas, que son las familias, que son las asociaciones libres entre personas, pero eso no nos puede hacer perder de vista de que sociedad civil y mercado se insertan en un contexto más amplio, y en ese sentido yo creo que hay un tema que hay que hincar más el diente, aquí no nos dio el tiempo, y que es lo que Fernando llama en sus escritos la pedagogía lenta de la ley, qué efectos institucionales o arreglos institucionales podemos adoptar para que la esfera de lo gratuito se haga más viable, más posible, y en ese sentido a mí me parece que hay que revisar, hay que mirar otros arreglos institucionales. La correlación entre mercado, Estado, sociedad civil de Chile no es la misma que Alemania, no es la misma que los países nórdicos, ellos tienen muchos problemas ciertamente, pero eso no obsta que lo que se ha hecho en Chile en los últimos 30 años, más allá de sus beneficios, no pueda ser revisado en alguna medida. Así que eso, y muchas gracias nuevamente por la invitación. Déjenme leerles aquí una cosa que me interesa que la escuchen. El interés de los dealers en cualquier rama del comercio o de las manufacturas es siempre distinto e incluso opuesto al del público. Ampliar los mercados y cerrar la competencia es siempre el interés del empresario. La propuesta de cualquier regulación que venga de este orden de hombres viene de un orden de hombres cuyos intereses nunca son exactamente los mismos que los del público y que en general tienen el interés de engañar y oprimir al público. ¿Quién dijo eso? Adam Smith. Aquí no hay una idealización del mercado. El mercado son seres humanos de carne y hueso que interactúan bajo ciertas reglas del juego que, como dice el profesor de Harvard, Steven Pinker, son las más civilizadas que conocemos. Durante siglos y milenios lo único que hicimos fue pegarnos palos en la cabeza, ¿no es cierto?, y matarnos los unos a los otros para hacernos de la propiedad ajena. Descubrimos que el comercio, el intercambio, era una manera mutuamente beneficiosa y pacífica, y beneficiosa mucho más que la guerra, por cierto, de colaborar. Y lo que yo digo es que dentro de esos marcos de límites es que ustedes desarrollan su proyecto de vida y que se requiere un tejido y una estructura valórica que se va desarrollando culturalmente, evolutivamente. En parte el Estado obviamente tiene un rol que resguardar eso, porque la ley al final también refleja ciertos valores que predominan en la sociedad, ¿no? No es que saque cosas de la nada del legislador y los imponga. Si hay una ley que castiga el robo, es porque consideramos que está mal robar en la sociedad. Si todos consideramos que está súper bien robar en la sociedad, tendría que venir una especie de déspota ilustrado a obligarnos a todo lo contrario. Yo quería terminar refiriéndome a una cosa que dijo Fernando, porque Fernando sabe muy bien que no es equiparable a la coacción que ejerce el Estado para prevenir el robo, la estafa y todo ese tipo de cosas, que la redistribución que tiene que hacer para satisfacer derechos sociales. Una cosa es que yo les diga a ustedes, a usted le prohíbo robarle al vecino porque si lo hace, yo lo castigo, es decir, le prohíbo agredir al vecino y por lo tanto estoy garantizando la libertad negativa del vecino, es decir, que esté libre de coacción de otro. Una cosa es eso, y otra cosa es que el Estado, en lugar de garantizar ese derecho negativo, se convierta en el agresor y vaya donde el vecino, le quite lo que tiene y se los pase a ustedes. Ahora, ¿qué es el caso de los derechos sociales en general? Ahora, yo no soy por principios contrario a que exista cierta redistribución. De lo que sí soy al contrario es de que el Estado controle las esferas, el poder político controla las esferas más importantes de la vida de los ciudadanos, como son la educación, la salud, la pensión y todas esas cosas. Porque al final es el poder del cual los ciudadanos terminan dependiendo y terminan perdiendo toda posibilidad de controlar ese poder. Si todo el programa del liberalismo clásico y de Tocqueville y de toda esa gente fue cómo controlamos al Leviatán y no cómo le damos más poder al Leviatán para hacernos mejores a nosotros. Entonces, nunca crean que el Estado es una cosa abstracta, que no son personas de carne y hueso, ¿no es cierto?, que andan haciendo también sus negocios truchos, que también persiguen su interés por lo demás y cuyo poder no tiene que ser estrictamente limitado para evitar consecuencias que son al final funestas para todos nosotros. No dejen que los políticos al final se hagan cargo de la educación de sus hijos. Yo prefiero que la tengan más bien los ciudadanos, que nos preocupemos porque aquellos que están mal les demos la mejor educación posible. Pero no entregarle el control a los políticos de todas esas áreas que son tan esenciales para la vida de las personas. Antes de mi cierre, que va a tomar un minuto y medio, quiero replicar a lo último que ustedes han escuchado. El argumento de Axel primero es un argumento que dice, suponen los derechos sociales que el Estado le va a quitar a los individuos la riqueza que producen y va a producir redistribución forzada, pero después nos enteramos que ese no es la objeción, porque él no tiene problema con que el Estado efectivamente le quite riqueza a los individuos, en sus términos, que yo creo que es una mala manera de describirlo, pero él no tiene ninguna objeción a que el Estado le quite riqueza a los individuos y financie un sistema mínimo de salud, un sistema mínimo de educación. Es decir, el problema del despojo, como lo llamaría él, es un problema que él no tiene ningún problema. El problema sale después. La objeción de él, entonces,
al despojo que significarían las políticas redistributivas es una objeción puramente retórica, porque él no tiene problema en despojar para financiar provisiones mínimas. Así que el problema no es el despojo, el problema es el siguiente: darle control al Estado. Y la verdad es que yo creo que esa es una preocupación que debe ser preocupación de todos. Yo tengo la impresión de que él se siente discutiendo en un contexto que ya no existe. Él entiende que lo que tiene al frente son estalinistas que están decididos a abolir todo espacio de libertad y reemplazarlo por un funcionario que, por ejemplo, decide precisamente cuál es la escuela a la cual el hijo de cada uno va. Entonces este funcionario dice: usted va allá, y yo le pongo un bus y lo llevo coactivamente para allá. Y claro, si estamos discutiendo de eso, entonces él tiene toda la razón, no hay ninguna duda. Pero yo diría, esa ya no es la discusión. De hecho, en toda la discusión que ha habido sobre la educación como derecho social, la idea de que el Estado va a decidir estas cuestiones ha estado conspicuamente ausente. Ese nunca ha sido el punto. El punto ha sido erradicar la lógica del mercado de la educación. Es decir, crear un espacio, como diría Claudio, para una educación que no está en el mercado, pero que no es estatal. Esa ha sido la discusión que efectivamente ha habido, no la discusión en la cual entiendo yo que Axel Kaiser se entiende participando, que es la discusión contra los estalinistas y el modelo soviético, allá, que está bien. Y yo ahí tomo palco porque es una discusión que ha perdido urgencia política. ¿El modelo usted? Yo creo que para terminar, no, precisamente no es el modelo. Es, pues, Fernando. Bueno, por eso digo, está bien, si tú entiendes que estás discutiendo con Alemania Oriental, ya, bueno, está bien, esa es otra discusión. Ustedes están transfiriendo todo el control de la educación al Estado. Para terminar esta discusión sobre los límites del mercado, sería bueno terminar preguntándose qué es el mercado. Quizá por razones metodológicas habría sido bueno empezar por ahí, pero bueno, las discusiones nunca son metodológicamente prístinas. El mercado no es solamente, yo creo que ahí tampoco hay mucho rigor, no es solamente gente eligiendo. El mercado es un determinado contexto de interacción que está institucionalmente configurado. Institucionalmente no quiere decir por el Estado, quiere decir configurado como un contexto de reglas, expectativas, roles, derechos, etc. Eso es el mercado. Y entonces la pregunta por los límites del mercado no es la pregunta por si los límites de la elección, es la pregunta por si la forma en que vamos a realizar nuestra autonomía siempre ha de ser el contexto peculiar que caracteriza a una relación de mercado. Yo creo, por ejemplo, que la reforma que ha habido en materia educacional pretende crear espacios de autonomía que son espacios que no están en el mercado. Entonces, no son espacios que limiten autonomía, maximizan autonomía. Si uno entiende que el mercado es simplemente gente eligiendo, entonces uno pierde de vista cuál es la característica propia del mercado. El mercado no es solo gente eligiendo, es gente eligiendo en un determinado contexto, con una determinada expectativa, con ciertas reglas que hacen que ciertos cursos de acción lleven al éxito y otros lleven al fracaso, etcétera. Eso es el mercado. Y nuestra pregunta, entonces, es por si ese modo particular de ejercer la autonomía es el que tiene que gobernar todas nuestras interacciones con el país. Gracias.